Bueno, segunda hora de Crisis en el Aire. Le damos la bienvenida a quienes se suman en este momento porque se despiertan más tarde, también a quienes nos están escuchando en el YouTube y por acá están haciendo comentarios que leemos atentamente. Y compartimos esta sección con Marco Teruggi. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Todo estamos bien, creo que estamos bien. Vamos a hablar de un país del que quisiste hablar la semana pasada y no pudiste porque pasaron cosas en Rusia, pero ahora hay una segunda oportunidad. Estuviste por allá, dejaste todo preparado y ahora estalló algo por ahí, en Francia. Puede ser, es una hipótesis, vamos a dejarla abierta, ¿no? Una suerte de conspiración sudamericanista en Francia. Lo cierto es que yo la semana pasada quería hablar de Francia y tuve que hablar de Rusia, y hoy quería hablar de Rusia y tengo que hablar de Francia, así que evidentemente algo hay. Algo pasa. Pero sí, no sé si estuvieron viendo un poco ¿qué pasó? las imágenes. Yo las estuve viendo, sí. Bien, incluso me gusta tu manera de ir buscando imágenes. ¿Qué viste? Vi a una madre contando que la policía le mató al hijo. Y luego vi unas marchas por calles, bastante gente, banderas, parecían marchas argentinas en ese punto. Y luego vi la gente prendiendo fuego todo, en un sentido literal de prender fuego todo en distintos lugares de Francia. Bien, es una buena síntesis de lo que viene pasando desde el martes pasado. Vamos por partes. La policía mató en la zona de Nanterre, que queda en las afueras de Francia, de París, perdón, de la banlieue, que es el suburbio parisino, a un muchacho de 17 años llamado Naël. Lo mató en lo que acá sería un caso de gatillo fácil, para decirlo en forma muy clara. Y está la imagen, lo cual fue muy impactante, que está Naël en un auto, la policía lo detiene, él se para, vuelve a acelerar y cuando acelera el policía le dispara. Y está la toma que se ve la pistola moviéndose y que le pega el tiro al joven Naël. O sea que no solamente fue un caso de gatillo fácil, sino que visualmente fue muy impactante la escena del crimen. Digo, es un asesinato que quedó registrado y esa imagen se viralizó en todos lados. Entonces, en base a ese caso de gatillo fácil, de un muchacho de la periferia francés y como se diría en Francia, de orígenes argelinos. De hecho, el gobierno de Argelia emitió un comunicado por lo que pasó. Empezó a haber, por un lado, una serie de movilizaciones, una multitudinaria, de rechazo a la violencia policial, en memoria de Naël, y una serie de confrontaciones nocturnas, que fue lo que empezó a tomar cada vez más fuerza, y vamos ya por la cuarta noche. Se extendió... O sea, perdón, el martes fue el asesinato y los disturbios empezaron el miércoles. Martes a la noche, miércoles a la noche, jueves a la noche y anoche. 4 noches consecutivas. Con cerca de 1.500 detenidos, en su mayoría de 17 años. Y una geografía muy variada, con epicentro en las periferias, digamos lo que sería el conurbano porteño, voy a decirlo en términos muy traducidos, sí. Pero a nivel nacional, en todas las grandes ciudades, en Lyon, en Marsella, y no solamente en las periferias, sino también adentro de las ciudades. Y empezó a mezclarse una suerte de acciones de diferentes tipos, tanto de protestas y confrontación contra la policía, lo cual implicó una serie de acciones directas contra comisarías. La noche del jueves hubo cerca de 39 comisarías atacadas, entre policías nacionales, municipales y gendarmería, pero también ataques a instituciones, alcaldías, intendencias. Anoche hubo cerca de 20 o 30 que fueron atacadas. A bibliotecas, a escuelas, a transportes públicos. El jueves hubo 2.000 autos quemados y saqueos de negocios. Todo junto. Una suerte de avalancha nocturna y también de día. Lo cual fue muy impactante porque ahí hay una suerte como de registros cruzados. Primero de enojo con la policía, ahora vamos a ir a la historización de esto, y a su vez, digamos, de un desborde de acciones. Por un lado, toda una serie de acciones contra el Estado, o lo que representa el Estado, lo cual va desde el servicio de transporte público hasta una escuela, hasta un servicio de asistencia social, hasta la intendencia, lo cual es lo que genera más debate, crítica y polémica. Y a su vez un registro de saqueos, digamos, saqueos a negocios. ¿Saqueos e incendios? ¿O sí, los todo ataques? Junto. Todo junto. Todo junto.
Saqueos algunos planificados, por lo que se ha empezado a ver. Tipo saqueos a negocios de joya, ropa de deporte. Sí, Louis Vuitton. Louis Vuitton, motos, autos, desborde, caos, grupos organizados haciendo ataques. Wow. Dentro del conjunto de cosas que venían pasando. Entonces, claro, anoche el Estado movilizó 45.000 policías. El jueves 40.000. Y empezó a darse muchos debates en este contexto. Porque estamos, digamos, primero ante algo conocido. O sea, que haya grandes revueltas de esta naturaleza no es nuevo en Francia. Creo que alguien nombraba cuando entré acá la película El Odio, la haine, que es del 95, que es una película culto en blanco y negro, que empieza por la trama de un pibe que mata a la policía y se provoca una revuelta popular. Pero eso viene en los años 80. En el 2005 fueron las más grandes, o sea, hace casi 20 años atrás, y hoy vuelven a aparecer, siempre por lo mismo. Policías que en su ejercicio de control social y portación de rostro o de apellido empiezan a ejercer violencia sobre sectores populares. La ONU afirmó el día de jueves que la policía francesa tenía prácticas profundamente racistas que debía revisar. Imagínense la reacción del Estado francés, que lo negó absolutamente. Ah, sí. Claro, porque es como reconocer que hay una práctica de geografía de exclusión y que a su vez esa geografía de exclusión tiene una marca predominante de población. En su mayoría que proviene de la inmigración, dentro de la inmigración, en su mayoría africana, norafricana o de las Antillas. Entonces, claro, no se había visto en esta escala ni en esta magnitud. Y la verdad que es muy impresionante. Yo me pasé las noches viendo imágenes y tenés autobuses incendiados, tenés depósitos incendiados, intendencias incendiadas, casas de alcaldes atacadas, comisarías atacadas. Una furia. Una furia. Como el famoso videoclip La Rabia de la rapera Kenny Arcana. Claro. Se parece también un poco a cierta modalidad de protesta frente al mismo tipo de intervención policial en algunas zonas de Estados Unidos, ¿no? Sí, es un estallido, es como un grito, es brutal. Ahora es un grito sin organización, salvo algunos grupos que se organizan para hacer saqueos, sin conducción política, y de una juventud que viene de una larga historia de cierta marginación, de dificultad, muchas veces en su relación con el Estado, con lo francés, de ahí viene también esta idea de ir quemando lo que representa el Estado, y en un contexto de una sociedad fragmentada, movilizada por diferentes temas, donde la pregunta es quién va a capitalizar eso. Es decir, ante esta situación de imágenes caotizantes, ¿qué va a pasar? Tiro antes de ver las declaraciones políticas, algunas declaraciones, por ejemplo, del sindicato de policía, 2 sindicatos de policías, que afirmaron literalmente estamos en guerra. Ellos llaman a no deponer las armas, a no sentarse a dialogar, estamos en guerra, palabras textuales de la policía, lo cual da cuenta de un clima muy complejo ante lo que está pasando. ¿La policía está reprimiendo fuertemente? Sí. ¿O no tanto? Detienen mucha gente, ¿no? Mira, Como Tiene decía. mucha detenidos, gente, decía. sí, la mayoría menores de edad. A ver, ¿cómo se mide la represión? ¿Si la mido con mirada francesa, europea o la mido con mirada latinoamericana? Claro. Yo pensaba eso ayer, no quiero relativizar ni minimizar la Pero- represión. Si yo pienso la crisis peruana hace 6 meses y pienso la crisis francesa, en estas 4 noches de furia, grito, desborde, caos, confrontación, no hay muertos. O si hay un muerto, es por un disparo perdido o algo así. Si veo Perú, tenías 15 muertos por la represión en una semana. Claro. Entonces, en su medida europea, es grave. En la mirada nuestra, la miramos con esa, digamos, background de nuestras represiones. Detienen más de lo que disparan, digamos, aparentemente. Exactamente. Ujú. Y sobre todo creo que hay un ejercicio de intentar, digamos, no echarle más gasolina a un fuego que está muy prendido y que viene de mucho tiempo atrás, que es esta confrontación con la policía de los barrios populares. Y acá viene un poco, digamos, las diferentes reacciones. ¿Vamos de la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda? De la izquierda a la derecha. Vamos. Bien, Mélenchon, de la Francia insumisa. Mélenchon lo atacaron fuertemente porque hay una suerte de construcción de enemigo. El enemigo son estos jóvenes delincuentes que no respetan a nada, que están aliados a la izquierda.
Se indican como una especie de representante de esta rabia. Que acompañan, casi como esta idea del islamo-izquierdismo, ¿no? Claro. Bueno, entonces se acusa a estos sectores de izquierda radicales, antifascistas, ligadas a Melonchón, de acompañar esta violencia. Melonchón lo que dice es que hay que ver las causas de la violencia, o sea, por qué hay, digamos, esta respuesta popular. Claro, él dice que lo que explica el presidente no es, el presidente dice que es por culpa de las redes sociales, por culpa de la mala educación de los padres y por culpa de los videojuegos. Esa es la explicación oficial. En los videojuegos se aprende a prender fuego patrulleros. Bueno, habría un ejercicio de violencia dentro de los videojuegos que favorece una serie de conductas de esta naturaleza. Estoy traduciendo de alguna manera lo que dice el presidente Macron. Lo que plantea Melonchón no es esto, él plantea, digamos, primero se pregunta por el sujeto, qué pasa que son todos, hay pibes de 13 años, 14 años, ¿Así? hay imágenes que son apocalípticas, acá agarran autos y meten el auto para reventar una pared para entrar a un negocio, digamos. O sea, digo, hay imágenes que son realmente muy, muy fuertes, y él plantea justamente que hay una ausencia del Estado en esos barrios, que es ineficiente, insuficiente, que de hecho los ataques al Estado, él, digamos, está en contra, en particular aquellos que son contra la comunidad, y ahí está la paradoja, digamos, porque el sector más golpeado por las acciones son las propias comunidades, donde atacan a sus escuelas, a sus centros de asistencia social, a sus alcaldías, que hay un problema de justicia muy fuerte, o sea, de falta de aplicación de una justicia, y no se suma la ola de criminalización de la protesta, ¿no? Esta idea de condenar la violencia como primera medida. Estoy en contra de la violencia. Él no cede ante esto. No. Sí cuestiona algunas inflexiones que va tomando la protesta, por Él ejemplo, es, para atacar escuelas. él es republicano, él defiende la república. La república es el Estado, y el Estado es la escuela, tu centro de asistencia social, es, digamos, eso que representa el intento de la igualación. Pero no condena, él dice justicia primero que nada. Y contra él, bueno, tenemos al gobierno que ya plantea la posición, tenemos a dos líneas de derecha. El Frente Nacional, ahora Rassemblement National, de Marine Le Pen, que lo primero que hacen es plantear que el joven asesinado era medio un delincuente, que tenía 17 años, pero ya tenía antecedentes penales. El segundo punto es defender a la policía, eso es lo primero que plantean, y que lo que está pasando es un problema ligado a la inmigración. Es decir, la violencia y donde se expresa un problema de acumulación de inmigración, y en particular de inmigrantes ilegales, que son quienes protagonizan estas acciones. Por lo tanto, hay una asociación entre violencia e inmigración. Pero, como siempre hay más a la derecha en este mundo que nos rodea, está Éric Zemmour, que directamente habla de la inicio de la guerra civil. Wow. Y hay zonas de no derecho en Francia, zonas que ya no son Francia, literalmente, y que lo que hace falta es una represión feroz. Ahora, esta idea de una guerra civil que están haciendo, yo decía los sindicatos de policía que dicen estamos en guerra, da cuenta, digamos, de esta situación. Cierro con esto. Yo no soy muy optimista respecto a la capitalización política, digamos, de esta situación. Porque, cierro con esto, yo no soy muy optimista respecto a la capitalización. Perdón, justo me estoy escuchando por audio. Es difícil, digamos, pensar cómo un sector de izquierda puede trabajar efectivamente para que esto tenga algún tipo de traducción política y algún tipo, digamos, de debate, sobre todo porque la dimensión de la violencia de alguna manera eclipsó la cuestión del asesinato. Y porque la respuesta autoritaria, securitaria que está planteando la derecha, seguramente muchos de quienes miran esto por televisión tenga un eco importante, digamos. Es bastante impactante verlo. Hago el llamado, métanse por Twitter, que es lo más sencillo. Acá los que están viendo por YouTube pueden también... Ah, bueno, ahí tenemos las imágenes que la está pasando Juan. Eso es, digamos, ¿no? Y la aplicación que se está usando mucho es el Snapchat, que son muy cortas. Y todos usuarios anónimos, y hay de todo. Ahí pasa un mundo de violencias. ¿Y por Snapchat se coordina un poco las acciones o más bien se difunde lo que sucede? Bueno, sobre la coordinación no está claro. Hay, digamos, hipótesis de coordinación en cuanto a determinadas acciones, sobre todo de los saqueos, pero en cuanto a si hay cabezas más o menos organizando esto, no se sabe. Por lo menos nadie lo ha planteado con algún tipo de elemento probatorio, digamos, ¿no? Y creo que hay un grado de espontaneidad altísimo. Altísimo. Ahora, es la tercera generación que lo hace. Sí, Quiero decir, si la Pero primera la hizo en los 80. ¿Es la más intensa y la más violenta de las que se han visto? Sí, sin lugar a dudas. La Sin lugar a escala dudas, es mucho mayor. la escala es mayor. Es nacional, golpea los centros de las ciudades, tiene un sujeto muy joven
Y además tiene la particularidad de que se transmite por redes sociales. O sea, no sé si en el 2005 fue mucho menor. Lo que está claro que en el 2005 no cualquiera podía filmar cómo, no sé, agarraban a un policía infiltrado, le dejaban desmayado, en coma, o cómo agarraban un auto y rompían una vitrina con un auto. Bueno, es impresionante la verdad que le contás. ¿Puedo meter algún comentario? Sí, por favor. Primero, antes también hablábamos no solo del odio, de la hate, ¿no? Era, Sí. sino también de Aletea, ¿se llama? Atenas, Atenas, la de Gabras, la de Costa Román Gabras. de Román Gabras, sí. Atenea, es una más nueva, me parece, es de hace un par de años, y es impactante porque de alguna manera anticipa esto, porque ya hay un grado de organización mayor, es un barrio, es como si te dijera una experiencia de politización del gueto en sí mismo, no una negación del gueto y por lo tanto politización, no una salida del gueto, sino como si te dijera la construcción de una revuelta desde el gueto mismo. Y aparece la trama dramática, es muy interesante para pensar esto porque es dos hermanos, uno es policía y el otro es el jefe de la revuelta. Y entonces lo que se ve ahí no es solamente una cuestión social y política, digamos, sino una cuestión ya de algo así como el núcleo de la comunidad. Acá hay un problema con el núcleo de la comunidad. Y es muy interesante porque no es una reconciliación, digamos, hollywoodense, ¿no? Es como una tensión muy grande y una no resolución del problema. Entonces, acá, y cuando uno ve lo de Francia, aparece mucho más claro incluso que lo que pasa en Estados Unidos, porque en Estados Unidos de todas maneras hay como una especie, ¿no?, de movimiento negro, Sí, muy consciente, con Black Lives historia, Matter. claro, con historia, con todo un planteo, incluso con un planteo de asimilación, ¿no?, de igualdad, de planteo de igualdad, es decir, lo que aparece en Francia es como la explicitación, por eso, de una violencia que no necesariamente viene a plantear un nuevo sentido. Y eso, cuando vos planteás la traducción política de eso, es un dilema, porque claramente es el fracaso de la política, es el fracaso del Estado. Entonces, yo siento que cuando uno pregunta cómo se capitaliza esto políticamente, es una manera de buscarle una respuesta que no toma en cuenta la pregunta que está en juego. ¿Se entiende? Porque claramente, o sea, en los términos que lo plantea, la respuesta es: esto se va a capitalizar por derecha. Yo creo que sí. Y es una sociedad que, a mi modo de ver, tiene como una división en tres partes desde hace varios años. Sí. Una parte que es la parte más rural, perirural, la de los chalecos amarillos, Sí. la que vota a Marine Le Pen con más fuerza, que es la que describe la novela que leía recién de Houellebecq, que es un derechista muy de derecha, Muy interesante. llamada Serotonina, que es ese campo, los perdedores de la globalización rurales, semirurales. Hay una Francia más urbana, más cosmopolita, más tradicional en su electorado, y una Francia a las periferias que volvió a detonar. Ninguna de esas Francias tiene realmente, digamos, una capacidad de síntesis, o quien la articule. Mélenchon nombra a la República. Según él, la República es el gran espacio donde todo eso se puede encontrar. Fácticamente, yo veo más el movimiento de separación entre estas tres partes francesas, hay puentes, hay muchas cosas, ¿no?, que una posibilidad de pensar una representación de eso. La derecha dice que hay zonas que ya el Estado no está, que ya no son Francia. Claro. Digamos, ese es el nivel de debate. Zemmour decía, Macron estuvo en Marsella, Marsella ya no es Francia. Porque está tan lleno de inmigrantes que ya no se sabe dónde estamos. Y es la idea de la gran sustitución. Entonces, toda esta población inadaptable, inasimilable, que no quiere ser francesa, que quema el Estado francés, hay que de mínima disciplinarla, de máxima sacarla. Yo me pregunto qué piensa la gente cuando ve eso. Después me pregunto qué piensa el pibe de 14 años que tiene una mezcla de cultura siglo XXIII, consumista, hiperconsumista, poco politizada, pero con un gran instinto respecto a su posición de clase, su color de piel, su discriminación constante, que sale a reventar un Louis Vuitton con la cara destapada filmándose por Snapchat. Y vos decís, ¿cómo? ¿Entendés? Son, digamos, muchas preguntas que se abren. Entonces, entre esa intuición de tu posición social, que te la hace, digamos, sentir permanentemente, la policía que te para, no te dejan entrar a un lugar, y a su vez tu hiperconsumismo, vos querés ser parte de eso. Tu anhelo no es transformar eso, es tener eso. O sea, toda la cultura hip hopera, para mi triste pesar, que amo el hip hop francés, ahora voy a recomendar una serie,
su vehículo principal es plantear que eso es lo que hay que hacer, sacando a Kenny Arcana, Medin y algunos más. Es eso, digamos. Ahora, el sistema no te deja tener eso. Entonces la pregunta es, ¿y por qué saqueas una tienda de motos BMW? Y para mí la respuesta es bastante evidente. No quiere decir que evidentemente comparta algo de eso, digamos, pero todo te indica que eso es lo que vos tenés que tener. Y no hay forma que vos tengas eso. Y nota de color, estamos en vacaciones de verano. Y en esas vacaciones de verano, y escuchaba la radio, 2 sectores que no se van. Las madres solteras con sus hijos y todos los pibes que viven en los barrios periféricos. O sea, tienen 2 meses sin clases, sin colegio, Es como sin el, horizonte. como el diciembre argentino. Exactamente. No se van a ningún ¿Tenemos lado. tiempo todavía? O? No. Oh. Bueno, mañana le vamos a mandar el newsletter con esto. Podemos seguir compartiendo cosas por el boletín Recomiendo una internacional, serie. pero antes de eso, recomienda la serie. Está en Netflix, se llama Supreme NTM, que es la historia de la primera banda de hip hop francés que nació. Yo la terminé de ver anoche, me emocionaba, que es de los años 80, que es cómo nace el hip hop en Francia. Y la serie, no hago spoiler porque es la historia, incluye en un momento un pibe de un barrio que es asesinado y un levantamiento popular. Fin de los 80. O sea, esto es viejo, no se le ve solución. Vamos a ver cómo se puede traducir, aunque efectivamente creo que la traducción política es una pregunta que hoy no entra tanto. ¿Y qué pasa con toda esta rabia que no tiene desenlace ni desembocadura? Gracias, Marco. Nos encontramos acá el sábado que viene. Lightning falling from the sky like angel dust. Down came letters sent to me by baby dove. I got a message